Ahora necesitamos examinar la actitud de Jesús mismo hacia la Biblia, ya que para nosotros que somos sus discípulos, Él es nuestro modelo. ¿Cómo se relacionaba Él con la Biblia? Leímos una escritura en la sesión pasada, pero la vamos a volver a leer en Juan capítulo 10, versículo 35. No necesitamos buscar ninguna otra escritura, solo esta. Juan 10, 35. Jesús le respondió. Se trata de una discusión entre Jesús y los líderes religiosos. Si Dios Padre llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Ya señalé anteriormente, pero voy a decirlo otra vez, aquí Jesús le da a la Biblia los dos calificativos que sus seguidores han usado más desde aquel momento: la palabra de Dios y la escritura. Cuando dice que la Biblia es la palabra de Dios, quiere decir que provino de Dios. No provino del hombre, sino del cielo, de Dios. Y cuando se refiere a la escritura, quiere decir aquello que ha sido escrito. Dios dijo muchas cosas que no fueron escritas, pero las que sí fueron escritas en la Biblia han sido escritas para nuestro beneficio. Aquí están incluidas todas las cosas que necesitamos saber para ser salvos. Así que la actitud de Jesús se resume en nuestra frase que vimos anteriormente. Sería bueno repetirla. La escritura no puede ser quebrantada. Nada puede expresar la autoridad de la escritura más completamente que esa frase sencilla: no puede ser quebrantada. Quisiera invitarlos a volver a hacer este día lo que hicimos esta mañana. Repetir conmigo estas palabras: la escritura no puede ser quebrantada. Dígalo una vez más: la escritura no puede ser quebrantada. Ahora recuerden que serán responsables ante Dios por lo que han dicho. Él contará en que ustedes van a aceptar la autoridad de la escritura en cada parte de su vida. Ahora miremos cómo Jesús mismo usó la escritura. Aquí también Él es nuestro ejemplo. Busquemos Mateo 4 y miremos algo que sucedió cuando Jesús estaba en el desierto siendo tentado por Satanás. Mateo 4, pero necesitamos empezar al final del capítulo 3. El final del capítulo 3 habla de cómo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Noten esto, es importante: el Espíritu Santo se quedó sobre él. El Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros en diferentes ocasiones, pero no siempre se ha quedado sobre nosotros, porque hemos dicho y hecho cosas que él no podía probar. Jesús nunca dijo ni hizo nada que contristara al Espíritu Santo o que ahuyentara a aquella paloma. Y luego vino una voz del cielo, la voz de Dios Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora tal vez pudiéramos pensar que después de todo eso le sería muy fácil a Jesús. Contaba con el apoyo tanto del Padre como del Espíritu, así como del profeta Juan el Bautista. Pero no fue así. Inmediatamente fue llevado al desierto, donde ayunó por 40 días y fue tentado por Satanás. Así que, por favor, no piense que la bendición de Dios siempre le hará fácil la vida. La verdad es que de cierta manera tal vez le haga la vida más difícil, porque Satanás se opone mucho más a los que Dios ha ungido. En el Evangelio de Lucas dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero que después de los 40 días salió en el poder del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Es una cosa ser guiado por el Espíritu y otra cosa moverse y obrar en el poder del Espíritu. Jesús no se movió hasta después de tener este conflicto con Satanás y vencer. Y de una forma u otra así será para cada uno de nosotros. Para poder movernos en el poder del Espíritu Santo, tendremos que vencer la tentación y la oposición. Ahora, cuando Satanás vino a tentarlo en Mateo 4, vemos que lo primero que lo tentó fue que dudara. Y esa es casi siempre
la primera táctica de Satanás. Al principio no niega la palabra de Dios, sino que la pone en duda. Hace que uno dude de ella. Eso ha funcionado tantas veces en la historia de la iglesia que él nunca ha tenido que encontrar otra táctica. Pero parece que esta siempre funciona, pero no permita que funcione en su vida. Entonces, fíjese en lo primero que Satanás le dijo a Jesús en Mateo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pues Dios acababa de hablar desde el cielo y decir: este es mi hijo amado. Pero Satanás lo estaba desafiando a dudar de lo que había oído de Dios, al decirle: si eres hijo de Dios, haz algo para comprobarlo. Convierte estas piedras en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. De paso, es interesante que las tres respuestas que le dio Jesús a Satanás provienen de un solo libro, el libro de Deuteronomio. También es interesante que ni Jesús ni el diablo pusieron en duda la autoridad del libro de Deuteronomio. Así que no pierda su tiempo haciéndolo. Así fue que Jesús venció la tentación. Es sumamente importante. Venció la tentación haciéndolo frente con la palabra de Dios escrita. Está escrito. No piense que es lo suficiente listo para discutir con el diablo. Él es mucho más astuto que usted. Él lleva muchísimo tiempo en este negocio. No trate de convencerlo mediante sus razonamientos. Enfréntese a él usando las escrituras. Cada vez que Jesús fue tentado, dijo: está escrito, está escrito, está escrito. Y cada vez que Jesús decía eso, Satanás cambiaba de tema. Sabía que no podía refutar las escrituras. Así que no caiga en la tentación de tratar de vencer a Satanás mediante su teología o filosofías. Solo contéstele usando la palabra de Dios escrita. Note que Jesús no cometió el error que cometió Eva. Si volvemos al principio de la historia humana, en Génesis capítulo 3, los primeros versículos dicen: pero la serpiente, que era Satanás en forma de animal, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué fue lo primero que la tentó a hacer? A dudar, así es. Y cuando uno duda, después viene la incredulidad y luego la desobediencia, así que no entretenga las dudas. Pues Eva cometió el error de pensar que podía hacerle frente al diablo poniéndose a la altura de él. Así que le contestó: pues podemos comer de cualquier árbol. Ella no quería reconocer que hubiera ciertas restricciones, con la excepción del árbol que está en medio del huerto, que era el árbol de la vida, y de este dijo: Dios ha dicho, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Así es como él obra. Empieza por poner en duda la palabra, pero termina negando su veracidad. Si estudiamos la historia de la iglesia en los últimos 100 años o más, veremos que donde quiera que Satanás ha llevado a los teólogos, predicadores o quien sea a dudar de la escritura, siempre los ha llevado al punto de negar su veracidad. No empiece a caminar por ese camino resbaladizo que conduce hacia abajo. La escritura tiene toda autoridad, es la palabra de Dios. Recíbala, vívala, úsela contra el diablo. Él no puede refutar la palabra escrita de Dios. En Efesios 6:17, Pablo dice: y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como probablemente saben, hay dos palabras en griego que significan palabra. Una es logos y la otra rema. El logos es el consejo total y eterno de Dios. El rema es una palabra de Dios hablada. Y esa es la palabra que se usa en Efesios 6:17. Tomando la espada del Espíritu, que es el rema, la palabra de Dios hablada. Y cuando tenga que enfrentarse al diablo, debe hacerlo con la palabra de Dios en su boca. La Biblia no nos protegerá si la tenemos en un estante, tampoco teniéndola en la mesita de noche. Solo obra cuando la confesamos. Es necesario confesar
nosotros mismos lo que dice. Así se convierte en una espada cortante de punta afilada ante la cual el diablo huye. Él no puede refutarla. Miremos también lo que dice Jesús acerca de la autoridad de la palabra de Dios escrita. ¿Recuerdan lo que dije? La palabra escritura significa la palabra de Dios escrita. Y Jesús dijo en Mateo 5, versículos 17 y 18: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esa era la manera en que los judíos se referían a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, las palabras jota y tilde, jota, en el hebreo moderno yud, es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y una tilde es un pequeño signo que se coloca encima o debajo de una letra para diferenciarla de otra letra parecida. Estos son los signos más pequeños en el texto escrito de la Biblia. Y Jesús dijo que ni uno de estos se perdería jamás. Esto nos muestra claramente que Jesús reconocía la autoridad absoluta de la palabra de Dios escrita. No estaba hablando de la palabra de Dios hablada en ese momento, porque las palabras jota y tilde solo se usan cuando se trata de algo escrito. Así que Jesús respaldaba completamente la autoridad total de la palabra de Dios escrita. Y luego, un poco más adelante, casi al final de su ministerio, en Mateo 22, Jesús estaba discutiendo con los saduceos, que eran los liberales de su época, los que negaban que toda la escritura tuviera autoridad. En realidad solo reconocían la autoridad del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Estaban oponiéndose a la enseñanza de que habría una resurrección de los muertos. Se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta astuta, y así es como Jesús les respondió. En Mateo 22, versículos 31-32, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Fíjense cómo Jesús aplicó esta escritura. Estas palabras habían sido escritas por Moisés unos 14 siglos antes. En realidad, eran palabras que Dios le había hablado directamente a Moisés. Pero Jesús no se refirió a ellas como se le dijo a Moisés 14 siglos antes. Esto es muy poderoso. Él dijo: ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios? ¿Entienden? La escritura nunca está obsoleta. No es solo un relato de la inteligencia humana. Es Dios. Y aunque fue escrita hace 3000 años, todavía es Dios mismo hablándonos hoy. Esa era la autoridad de las escrituras como Jesús la concebía. También necesitamos ver cómo las escrituras se cumplieron en la vida de Jesús. Si examinamos el Nuevo Testamento, veremos que en 18 pasajes, hablando de la vida de Jesús, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. En otras palabras, Jesús no solamente creía y proclamaba la escritura, sino que también la obedecía. Su vida entera fue el cumplimiento de las escrituras. Pudiéramos tomar varios aspectos de su vida, pero hablaremos solamente de 4: su nacimiento, su vida humana, su muerte y su resurrección. Con respecto a todas estas, la Escritura dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Jesús no hubiera podido sancionar la autoridad de las Escrituras de una manera más enfática.